Amigas y amigos, estamos aquí en Placeres Textuales, donde decimos que leer se siente rico. Y en esta ocasión está con nosotros Miriam Moscona para que nos platique sobre su más reciente libro que se titula La muerte de la lengua inglesa, un libro publicado por la UNAM y también por Almadía. Y mi estimada Miriam, un gusto que estés con nosotros aquí en Placeres Textuales. Es un placer estar en los placeres. Y pues este libro del cual vamos a platicar, pues es un acercamiento, tu acercamiento a un tema que es el tema de la muerte. El título dice La muerte de la lengua inglesa, que ya nos va sorprendiendo porque, bueno, si entendemos que la lengua inglesa es la lengua más hablada del planeta, de repente que aparezca un libro que diga La muerte de la lengua inglesa, pues nos sorprende. Mi primera pregunta, Miriam, ¿por qué acercarse al tema de la muerte en general, de la muerte inglesa? Ya después hablaremos que te acercas a este tema de la muerte de la lengua inglesa a través de la muerte de escritores y escritoras que trabajaron, que crearon a través de esta lengua, la lengua inglesa. Pero, ¿por qué acercarse a la muerte a través de la poesía? ¿Qué herramientas te da la poesía para acercarse a este tema, acercarte a este tema de la muerte y de la muerte de escritores y de escritoras en lengua inglesa? Bueno, la muerte creo que es uno de los grandes temas de la literatura en general y de la poesía en particular. Miguel Hernández tiene un poema muy conocido que dice: llegó con 3 heridas, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Digamos que dentro de estos 3 grandes temas inabarcables se abre un río de posibilidades. El tema de la muerte ha estado presente desde que yo era muy joven. En el primer poema de mi primer libro ya se habla de eso. No sé, tal vez porque sea un tema que nos preocupa, que nos angustia, porque se sabe que eso es absoluto y eso es a dónde vamos y eso es inevitable y eso es, como lo dice Hemingway, y que yo cito en el poema dedicado a él: lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Yo lo que no sabía al escribir este libro es que un tiempo después, cuando fuera a ser publicado, la muerte, y ahí ya sin ningún sentido del humor, porque en el libro creo que sí lo tiene, la muerte sería un tema de todos los días, de todas las noticias, de un registro constante, de un dolor constante. Meterse a una red social es como caminar entre las tumbas de un cementerio. Bueno, eso es terrible y es una casualidad que desde luego no calculé. Bueno, como quién iba a calcular una pandemia de este tipo y de este arrastre. Yo me planteé escribir un libro sobre el momento de la muerte de escritores queridos. Los escritores de lengua inglesa son escritores que han influido en mi gusto, en mi formación, y que creo que no existe una comunidad lingüística tan influyente en los poetas mexicanos como la poesía, sobre todo
la escrita en los Estados Unidos. Muchos poetas mexicanos se han dedicado a traducir poetas del país vecino. Se han hecho numerosas antologías y bueno, no sé, desde Salvador Elizondo, Octavio Paz, hay una antología importantísima de la poesía estadounidense, traducida solo por poetas mexicanos y que es un proyecto lindísimo que se publicó hace algunos años por un crítico de poesía neoyorquino que se llama Elliot Weinberger, poeta. O sea, él tiene una mirada hacia la poesía muy importante y convocó a estos poetas mexicanos a traducir a los poetas estadounidenses, de modo que su presencia es una presencia muy vigorosa, además es una poesía increíble, una poesía que nos ha enseñado mucho, sobre todo dentro de la tradición de la poesía hispanoamericana, que tiende a cierta retórica y que es así como, pues tiende a ser, digamos, más barroca, más, a veces también más ampulosa, a veces, sí, con una ingeniería verbal muy específica. Cierta poesía estadounidense es una poesía que conjuga de una manera admirable lo llano con lo profundo. Pero ya me fui por otro lado porque tú lo que querías saber es ¿por qué la muerte? Yo quería escribir sobre la muerte y no sabía que iba a escribir sobre escritores de lengua inglesa. Eso se fue haciendo casi solo porque al principio yo estaba escribiendo sobre la muerte de escritores en general y de pronto me di cuenta que había varios textos sobre poetas de lengua inglesa y decidí jalar el hilo por ahí. El título es una provocación, desde luego. Yo no estoy a favor de la muerte ni de la lengua inglesa ni de la lengua de ningún tipo, ni de la lengua, ni de lenguas, o sea, existen las lenguas enemigas, es una estupidez. Las lenguas son la mayor riqueza que tiene esta civilización, que ha producido esta civilización, y el lenguaje es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos con los que compartimos este mundo. Este planeta que ya hemos jodido bastante como para joderlo ahora matando lenguas. Cierto. Que han muerto varias, dicho sea de paso. Y lo que sí es cierto es que desde que yo nací, el imperio es el mismo. Y creo que cuando me muera lo seguirá siendo, aunque ya se ve una posible alternancia. Grieta, ¿no? Una alternancia, ¿no? Sí, una grieta. Sí. Y no sé, yo fui muy rebelde de adolescente y entre mis rebeldías era que el inglés era una lengua que yo no quería aprender. Yo creo que sigo yo en esa rebeldía. Me pasa lo mismo, en esa rebeldía de... Pero hay que quitarse esas cosas ideológicas de la cabeza porque bueno, para empezar, el inglés es una lengua maravillosa, tiene una concisión increíble. Bueno, es que ¿qué lengua no es fascinante? Todas las lenguas tienen una fascinación. Yo babeo con las lenguas, así como hay gente que ama la arquitectura, entre ellas yo amo también la arquitectura de las lenguas y la llave con la que te permite entrar a diferentes casas que son mundos, que son universos. Y que, si entiendo bien, al momento de leer tu libro, hay este poema que se titula Anatomía Clínica, que no sé si llamarlo tu particular diagnóstico de la lengua inglesa, porque nos vas dando una serie de adjetivos, de características de esta lengua, y este poema va, digamos, avanzando durante la lectura de los demás poemas que tú dedicas a diferentes escritores y escritoras de lengua inglesa. Ahí va
como dijera esta expresión en inglés, este camino de migajitas, por decirlo de alguna manera, y que nos vas dando estas pinceladas o adjetivos de lo que tú consideras la lengua inglesa. Me gustaría que, ya que estamos hablando de este tema, sacarlo a colación, que me platiques sobre este poema que va surgiendo a lo largo del libro, que se llama Anatomía Clínica, obviamente de la lengua inglesa. Decía Vicente Huidobro que el adjetivo que no da vida mata. Y también en los talleres, por lo menos en los talleres de poesía, siempre se aconseja tener cuidado con los adjetivos. Y también los de guionismo, yo no voy a presumir Sí, que soy claro. escritor, En pero general los adjetivos, tiene toda la razón Vicente con mis Huidobro. alumnos de la UNAM también cuidado con los adjetivos, porque es Totalmente, grandioso, fenomenal. totalmente. Bueno, sí, pero ¿por qué es grandioso? Porque es fenomenal y también esa regla está presente. Pero no te interrumpo. Y no, y tienes toda la razón, porque sobre todo adjetivar eh, con aquello que es lo más esperable es lo peor que puedes hacer. Y si estás hablando de algo doloroso, adjetivar con adjetivos en ese campo semántico no ayuda, no ayuda. Entonces, bueno, yo también como un poco metiendo un cuchillito de rebeldía, lo que hago es hacer, no me he puesto a contar cuántos adjetivos son, pero son varios, y en realidad es un poema único, fragmentado, y que atraviesa el libro, atraviesa la lengua, atraviesa lo que yo pienso de la lengua, pero también hay que hacer notar que uno es esto y lo otro. Entonces, por eso hay tantos adjetivos que se contradicen. Por eso es una lengua, no sé, hechicera, insular, fina, voluble, distinguida. Por eso puedes jugar con todos estos adjetivos que de pronto incluso se contradicen, como la vida. Y eso lo hace rico también, como la vida misma. Esas contradicciones hacen rica la vida y también el lenguaje. Y también califican de una manera, de una manera que, bueno, yo no sé si lo logré, pero no es gratuita, pues. O sea, no lo puse a ver qué adjetivo se me ocurría. Por lo menos en mi cabeza todo obedece a una razón de ser. Ahora bien, el libro lo que contiene son 27 poemas de 27 escritores, la mayoría son poetas, aunque hay narradores. Creo que el poema más antiguo es el poema de Mark Twain, que lo escribí muy lejos de pensar en que yo iba a hacer un libro sobre esto. Y confieso que lo escribí porque un día recibí una llamada telefónica cuando estaba leyendo a Mark Twain para ofrecerme un servicio funerario. Y luego estaba viendo... interconexiones? Sí, cómo no. Y estaba viendo una serie de televisión que yo creo que es la serie que más me ha entusiasmado de todas. Y es una serie sobre una familia de enterradores. Ah, caray. Que se llama Six Feet Under. Que se supone que esos 6 feet, esos 6 pies, es lo que se excava. La medida. Hasta exactamente, la medida para poner el cuerpo. Pero eso son pequeñas anécdotas que no tienen mayor importancia. Yo te las estoy contando como un agregado, digamos, al génesis de este poema. Y después que yo tenía ya escrito ese poema sobre Mark Twain, que es un poema, creo yo, que tiene, pues, diferentes guiños, ¿no? No es un poema
muy serio y sin embargo es un poema que habla del momento de la muerte de Mark Twain, a quien yo leía aquella tarde que escribí el poema, y recordando también esa ironía que tenía a veces él, en donde, por ejemplo, dice que es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Varios de estos poemas tienen ese sentido del humor. Entonces, no son poemas, o sí pueden ser poemas trágicos, porque sí los hay, pero en varios de ellos hay una diagonal, un corte, un sesgo a donde cabe sentido del humor. ¿Y por qué cabe? Porque el libro, a pesar de hablar de la muerte, lo que trenza es la vida y la obra. Claro, y ahí quiero insertar una pregunta, porque precisamente al momento de leer tu poemario, este poemario, La muerte de la lengua inglesa, y poniéndome a reflexionar, bueno, ¿qué pasa o qué tendría que pasar para que una lengua, no solamente la lengua inglesa, sino una lengua muriera? Obviamente está la cuestión de que si se deja de hablar, pues esa lengua va desapareciendo. Pero también me surgió la idea, ya tú me dirás si la compartes o no, mi estimada Miriam, en el sentido de repente me da la sensación de que precisamente cuestiones o características como el humor, la ironía, el sarcasmo, dejamos de apreciarlos en la lengua. Y de repente si uno lanza un guiño, como tú decías hace un momento, guiños que pueden tener cierto sentido del humor o de ironía y sarcasmo, de repente como que nos ponemos muy, no sé si literales o conservadores, no sé cómo llamarlo, y de repente ya no nos permitimos la sonrisa, o no nos permitimos el sarcasmo para expresarnos o la ironía, y queremos que el lenguaje sea literal, o sea, si es A, es A, si es B, es B. Y de repente esa riqueza que nos posibilita el lenguaje la empezamos a hacer a un lado, a desaparecer o a asesinarla, porque hay que ser literales. Y no lo digamos en otros terrenos de redes sociales en que uno quiere decir alguna frase y se toma a rajatabla literalmente y de repente que ya no se aprecia el humor, que ya no sirve la ironía, que ya el sarcasmo no es válido. ¿Cómo percibes esta parte, mi estimada Miriam? Mira, la literalidad, que es un mal de nuestro tiempo, es la peor enemiga, primero, de la poesía. Aquellas mentes ultraliterales, yo te aseguro que no pueden con la poesía, no la entienden. Son mentes racionales, eso, literales. Entonces, tú dime cómo puede caber también dentro de la ironía la literalidad. Si muchas veces las sentencias irónicas generalmente son sentencias que van al sesgo de lo que quieres decir, ¿no? Dices casi lo contrario. Sí, y mira que yo creo que México es un país, no, si algo nos salva aquí es el sentido del humor. Tenemos un humor maravilloso porque, digo, a veces Y de todos los colores, negro, las blanco, cosas amarillo. están pasando, ¿a poco no? Están pasando en su momento y ya las mentes generan y generan y generan y no pasan ni 5 minutos cuando ya te llega en la red, ahora que hay tanta red social, pero bueno, antes no había y de todas maneras se generaba toda esa cantidad increíble de todo, no nada más en el lenguaje, también en los objetos, también en las concepciones trascendentes, en la muerte misma, la muerte de azúcar, la muerte que te comes, la muerte que lleva tu nombre y la metes a tu boca, la muerte que le regalas a alguien. El Día de Muertos para mí, es mi fiesta favorita, sin lugar a dudas. La muerte que sabe rica. Y sin embargo es terrible, es terrible. La muerte no es algo que suela celebrarse. Y a veces me llama la atención cómo en los pueblos
y entre gente humilde saben qué hacer con ese dolor y con el duelo, más que en medios más sofisticados, por decirlo de alguna manera. Saben qué hacer con el dolor. En fin, mi intención aquí también es rendirle homenaje a escritores que quiero, que admiro, que me han formado y que agradezco que existan y que, bueno, parece también que yo anduve cazando historias de suicidas, de dipsómanos, pero no es que anduve a la caza, es que ahora sí que es lo que hay. Claro. No nada más es lo que hay, pero sí hay un conjunto en este breve libro de 27 poemas, de 27 escritores, varios finales así de trágicos y algunos muy paradójicos. Por ejemplo, Robert Lowell, que tantas veces se preguntó acerca de la muerte. Su vida terminó en el asiento trasero de un taxi mientras iba a visitar a su esposa en Nueva York, a su ex, no a su esposa, a su ex, y llegó a visitarla muerto. Esta Quiso ser historia original el increíble. estimado Robert, ¿no? Quiso ser original. No, Pues, sí, qué bárbaro, qué ¿no? bárbaro. ¿Cómo le hago para sorprenderla? Pues ya a lo mejor las flores, el cariño ya no es suficiente, pues entonces, pues mejor llego ya difunto. No, a veces me pienso en el chofer que tenía Claro. la dirección de la esposa y que llevaba atrás un cadáver. ¿Cierto? Sí, qué fuerte, ¿verdad? O luego, por ejemplo, la historia de otro poeta, un poeta que murió muy joven, Hart Crane, que se echó por la borda de un barco en el Golfo de México y que era el hijo del inventor mundial del salvavidas. Dime si no es increíble. De un humor, como insisto, tenemos un humor de todos los colores, de todas las gamas. Vaya anécdota, ¿no? Muere ahogado y su padre es el inventor del salvavidas. Vaya, qué contraste. Sí, increíble. Un padre ultra cruel. Entonces en el poema yo juego y recreo que si no fuera por eso él iría con ese pinche salvavidas a encestárselo en la cabeza y en la cintura fofa de ese padre maltratador que mandó a su pareja, la madre de Hart Crane, a una ambulancia y que seguramente influyó tanto en la dipsomanía de Hart Crane. Claro. Y porque ya sabes que la infancia es destino, la frase no es mía. sí, y yo le agregaría una, no sé si nadie me la haya copiado, pero yo digo que si infancia es destino, y además también pone piedras en el camino, ¿no? Ahí tratando de hacer una pequeña rima, ¿no? Infancia es destino y pone piedras en el camino. Y mi estimada Miriam, hace un momento, pues, decías que no era tu intención recabar historias de suicidio, en fin. Y aquí quiero conectarlo con un poema que está dedicado a Anne Sexton, porque hay una frase que obviamente de todas las frases que tú nos compartes en tu libro La muerte de la lengua inglesa, hay una que dice que una escritora es esencialmente una espía. Y aquí quiero preguntarte, y que ya lo estás comentando a lo largo de la entrevista, pero ¿cómo fue tu labor de espionaje, mi estimada Miriam, para ir viendo estos recovecos y estas anécdotas de estos escritores y estas escritoras para entonces convocarlos o invocarlos y ahí surgir o ir creando estos poemas que dan origen a la muerte de la lengua inglesa? ¿Cómo fue tu labor de espía ante estos escritores, ante estos autores, autoras? Ciertamente. La frase está en cursivas y la frase o el verso es de Anne Sexton, pero yo me cobijé con ella tal como tú lo estás mencionando, porque yo también fui una espía al ser una escritora y meterme adentro de las vidas, de las obras. Digo, yo no sé, no creas que soy una lectora que esté tan a favor de estar hurgando adentro de un escritor. ¿A dónde está vivo? ¿Está vivo en su biografía o en su obra? Yo creo que
uno puede leer perfectamente la obra de un artista sin saber absolutamente nada de él, y ahí está todo, está toda su vida, todo su universo está allí. Pero por más que sea un asunto espinoso, el meterse adentro de la vida de los escritores muchas veces nos alumbra. Alumbra de otra manera, vamos a decirlo así, después nuestra lectura de su obra. Además, yo adoro las biografías, es un género que me encanta, y pues no sé, aunque muchas veces se dice que a un escritor mejor ni lo conozcas, mejor léelo porque pueden ser muy antipáticos. Y no lo dudo, no dudo que muchos de estos, de esta infame turba, como decía Góngora, a la hora de tratarlos pudieran llegar a ser insoportables, pero yo los quiero y los admiro y me encanta tenerlos juntos adentro de un libro que además, esto sí es importante hacerlo notar, porque es un libro cuya edición me parece muy linda, también llena de sentido del humor. Esto es casi como un féretro, ¿no? Que lo abres y adentro están estos libros hojados que son típicos de Almadía, en esta linda edición con la UNAM, y luego están estos dibujos increíbles de Alejandro Magallanes. Sí, que son increíbles. Es como el papel de en medio del libro cambia para que los dibujos puedan traducirse, digamos, de una manera más eficaz. El papel es más brilloso, menos poroso, más adecuado a la ilustración. Y que ahí mismo también se refleja, son una maravilla. También la ironía, el sarcasmo, el buen humor de Alejandro Magallanes para ofrecernos estos retratos. Me gusta sobre todo el retrato de Edgar Allan Poe. No vamos a decirle, estimada Miriam, cómo es el retrato de Edgar Allan Poe para que así nuestros amigos les quede la curiosidad y digan, a ver, vayan y consigan el libro de Miriam Moscona, La muerte de la lengua inglesa, para que ustedes vean cómo es que Alejandro Magallanes hizo el dibujo de Edgar Allan Poe. A mí me fascinó muchísimo ese guiño de sarcasmo, de ironía, de humor de Alejandro Magallanes cuando retrata a Edgar Allan Poe, pero no les vamos a mostrar, mi estimada Miriam, para que así nos dejemos bien picados con la curiosidad y entonces se acerquen a tu poemario La muerte de la lengua inglesa, que también hay que mencionar, se va a presentar tu libro en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería este viernes 19 de febrero a las 6 de la tarde, así que amigos, tienen una muy buena oportunidad para que puedan apreciar esta presentación virtual. Obviamente seguimos en la virtualidad, la presentación virtual de La muerte de la lengua inglesa, obviamente con Miriam Moscona y también con Karen Villeda. Ustedes pueden consultar las redes de filminería.unam.mx para que estén presentes en esta presentación, valga la redundancia, presentes en esta presentación virtual de La muerte de la lengua inglesa, un libro publicado por la UNAM y Almadía. Mi estimada Miriam Moscona, pues estamos llegando al final de esta entrevista. Muchísimas gracias, mucha suerte con este libro y espero que sea la primera de muchas para seguir conversando contigo aquí en Placeres Textuales. Al contrario, la agradecida soy yo, y nada más agregar a tu anuncio que la presentación de mañana en conversación con Karen Villeda y en la Feria del Libro de Minería es a las 6 de la tarde. Exactamente, a las 6 de la tarde para que no nos perdamos, para que estemos ahí listos, tanto en Facebook como en el canal de YouTube de Filminería y obviamente en la página de filminería.unam.mx para que estén bien pendientes de esta presentación y de las actividades en general que nos ofrece la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Miriam Moscona, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Placeres Textuales. Hasta la próxima, gracias.